cuando existe la resistencia, la reticencia a cumplir con las medidas restrictivas para el movimiento, para la libertad de tránsito, cuando nos piden las autoridades, y esta vez de común acuerdo todas las autoridades, tanto el oficialismo, el grupo que está en el poder, como los que asumirán las funciones gubernativas el día 16 de agosto. Cuando nos piden las restricciones, la limitación a la libertad de tránsito, naturalmente, a la libertad, a las libertades que están establecidas en la Constitución por causa de fuerza mayor, como es la pandemia, nosotros nos quejamos y nosotros nos inventamos una y mil razones para no obtemperar esas medidas. Nos pasó desde que comenzó o desde que comenzaron las restricciones, antes de creer que podíamos entrar a la fase 1, a la fase 2, cuando pensábamos que todo era posible y permitido. ¿Qué ocurrió? Que los contagios se multiplicaron. ¿Qué ocurrió? Que hubo elecciones extraordinarias el día 5 de julio para escoger los candidatos ganadores a la presidencia, a la vicepresidencia, al Senado, a la Cámara de Diputados, al Parlacén, los diputados nacionales, etc. Y hubo un movimiento extraordinario de personas. Pero además de ese movimiento extraordinario de personas, no cumplimos con el distanciamiento social, no cumplimos con el uso de mascarillas, no cumplimos con el quédate en casa a pesar de permitir determinadas actividades. Esta vez creo que aprendimos, pero al inicio de semana hubo unas declaraciones del presidente de Uganda que se convirtieron realmente, no solo, bueno, se convirtieron en virales, pero han servido para la reflexión y para dejarnos de alguna manera de esas excusas, yo iba a decir de ñoñerías, pero sí, de esas ñoñerías, pero como es un problema tan serio, referirse a ñoñerías quizás no proceda. Y vamos a compartir con ustedes algunos párrafos de las declaraciones de Kaguta Museveni, el presidente de Uganda, cómo le habló a su pueblo y cómo debemos oír como si nos hablaran a nosotros también. Dice el presidente Kaguta Museveni: Dios tiene mucho trabajo, tiene que cuidar a todo el mundo, no puede estar aquí en Uganda cuidando idiotas. No puede estar aquí en República Dominicana tampoco, cuidando rebeldes sin causa, ¿no? En una situación de guerra, nadie le pide a nadie que se quede en casa, dice el presidente de Uganda. Usted se queda en casa por elección. De hecho, si tienes un sótano, te puedes esconder allí mientras persistan las hostilidades. Durante una guerra, no insistes en tu libertad, voluntariamente la abandonas a cambio de sobrevivir. Durante una guerra no te quejas del hambre. Si tienes hambre, simplemente rezas para vivir, para poder volver a comer. Durante una guerra no discutes si debes o quieres abrir tu negocio. Cierras tu tienda y si tienes tiempo, corres y corres para salvar tu vida. Rezas para sobrevivir a la guerra, para poder volver a tu negocio. Eso, si no has sido víctima de saqueo o el fuego de un mortero, no ha eliminado la tienda. Durante una guerra estás agradecido con Dios por ver otro día en la tierra de los vivos. Durante una guerra no te preocupas si tus hijos no van a la escuela. Rezas para que el gobierno no los aliste a la fuerza como soldados para ser entrenados en las instalaciones de la escuela. El mundo se encuentra actualmente en un estado de guerra, una guerra sin armas ni balas, una guerra sin soldados, una guerra sin fronteras, una guerra sin acuerdos de alto al fuego, una guerra sin una sala de guerra y una guerra sin zonas sagradas. El ejército en esta guerra no tiene piedad y sin ninguna bondad humana ataca. Es indiscriminado,
no respeta a los niños, no respeta a las mujeres, no respeta los lugares de culto. Este ejército no está interesado en botines de guerra. Este ejército no está interesado en recompensa ni en un cambio de régimen. No le preocupan los recursos minerales valiosos debajo de la tierra. Ni siquiera le interesa la hegemonía religiosa, étnica o ideológica. Su ambición no tiene nada que ver con la superioridad racial. Es un ejército invisible, despiadado, despiadadamente efectivo. Su única agenda es una cosecha de muerte. Solo se sacia después de convertir el mundo en un gran cementerio, en un gran campo de muerte. Solo se sacia después de tener la capacidad de destruirlo todo. Su movimiento no se rige por ninguna convención ni protocolo. En resumen, es una guerra en sí misma y tiene una ley propia. Se llama el coronavirus, también conocido como COVID-19. Afortunadamente, este ejército tiene una debilidad, una sola debilidad, y puede ser derrotado. Solo requiere nuestra acción colectiva, solo requiere disciplina y solo requiere algo que parece que no tenemos: paciencia. El COVID-19 no puede sobrevivir al distanciamiento social y físico. Solo prospera cuando lo enfrentas. Le encanta ser confrontado. Capitula frente al distanciamiento social y físico colectivo. Se inclina ante una buena higiene personal. Es impotente cuando toma tu destino en tus propias manos, tú manteniéndolos desinfectados tan a menudo como sea posible. Este no es un momento para llorar por el pan y la mantequilla como niños mimados. Después de todo, el libro sagrado nos dice que el hombre no vivirá solo de pan. Obedezcamos y sigamos las instrucciones de las autoridades. Aplanemos la curva, ejercitemos la paciencia, seamos los guardianes de nuestros hermanos. En poco tiempo recuperaremos nuestra libertad, nuestras empresas y podremos socializar. En medio de la emergencia, practicamos la urgencia del servicio, la urgencia del amor por los demás. Pienso que el contenido de este mensaje de Kaguta Museveni, presidente de Uganda, debemos repetírnoslo a cada rato, todos los días, y quizás sea menos severa la percepción de que estamos haciendo un sacrificio muy grande. Es un enemigo muy poderoso. Como dice Kaguta, solo con paciencia y cumpliendo el distanciamiento social y sin desesperarnos, podremos vencer ese enemigo tan poderoso. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Metrópolis en época de pandemia. En una ceremonia sencilla, pero no por sencilla menos emotiva, el Pleno de la Junta Central Electoral entregó los certificados que acreditan como ganadores de las elecciones del 5 de julio a los 32 senadores que conforman el Senado de la República Dominicana. El presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, pronunció un emotivo discurso. Incluso dijo que él había releído el discurso que hacía 10 años había presentado como presidente de la Junta Central Electoral en una situación similar, pero se dio cuenta que la situación tiene unas particularidades que todos sufrimos, que todos conocemos, y son unas particularidades dramáticas, como es el COVID-19, como es la pandemia.
La Junta Central Electoral le cabe el mérito, y al país también, a la ciudadanía que asistió de manera masiva a votar el 5 de julio, aunque con un índice de abstención realmente importante, que esto se celebró en tiempo de pandemia. Destacó el presidente de la Junta Central Electoral que el protocolo establecido mediante la resolución 53/2020 por la Junta Central Electoral ha sido elogiado por otros, en otros países, por otros órganos electorales. Y esto sirve también para ratificar que durante todo el proceso electoral se cumplió un protocolo sanitario exigido por los partidos políticos, exigido por las autoridades. Naturalmente, los contagios posiblemente aumentaron después del 5 de julio y desde antes por todo el movimiento electoral. Recordemos que hubo una especie de permiso explícito, no fue implícito, para que se hiciera campaña, a pesar de las restricciones que exigía el momento, que exigía la pandemia, pero los partidos se desbordaron, los candidatos se desbordaron y salieron las multitudes en unas caravanas muy especiales a arengar a los militantes, a los simpatizantes, y eso fue en el país y durante muchos días, o durante los días previos al 5 de julio. Pero reitero, fue una ceremonia emotiva, una entrega ya que conforma el nuevo Senado de la República Dominicana, un Senado diverso, un Senado con personas con pocos reelectos, pero con personas que se han comprometido a hacer el trabajo tal y como le prometieron a sus electores en sus distintas comunidades. Uno de los senadores que recibió su certificado fue Héctor Acosta, el Torito, y cuando lo entrevistaron, él ratificó su compromiso. Del mismo modo lo hizo el senador más votado, el senador de San Juan, Felipe Bautista. Del mismo modo lo hizo un nuevo senador, como es el líder del transporte, Antonio Marte, también el senador de Elías Piña, la senadora de la capital, una de las más votadas también, París de Virginia, Araful, y fue un encuentro de ratificación de la democracia en la República Dominicana, de ratificación del derecho a elegir y ser elegible. La senadora de Puerto Plata, una veterana, realmente, Ginette Altagracia Burnigal Socias. De modo que vamos a ver las imágenes y vamos a compartir con ustedes el discurso de Julio César Castaños Guzmán en ese momento tan especial ya para concluir el proceso electoral 2020, un proceso que será histórico y cuyo saldo es más positivo que negativo, para orgullo de todos los integrantes de la Junta Central Electoral y del Pleno de la Junta Central Electoral. Y al especialista Mari Mora Ramis le preguntamos cómo manejar ya esta segunda etapa, esta segunda vuelta al confinamiento y sobre todo la somatización. Cómo, si tengo un dolor de cabeza, pienso de inmediato que puedo estar contagiada. Además, Mari Mora Ramis es especialista en atenciones a los cuidadores y sería bueno también que nos comentara algo al respecto. ¿Quién cuida al cuidador, Mari? Muchísimas gracias por estar en Metrópolis. Hola Carmen, un placer estar contigo después de mucho tiempo de no estar juntas en Metrópolis. Un saludo afectuoso a los espectadores de este programa. Estamos en tiempos de perplejidades y sin embargo queremos respuestas. Estamos en un momento de todavía estar comiéndonos una situación, ni siquiera estamos haciendo la digestión. Y sin embargo, a los médicos, a los profesionales de la salud y a los profesionales de la salud mental, se nos reta a ofrecer respuestas
unas respuestas que, bueno, después de varios meses de estar conviviendo con lo que nosotros denominamos un evento vital estresante, hemos aprendido algunas cosas. Y es verdad que nos quedan retos pendientes porque hay muchos agoreros que avisan casi el fin del mundo. La humanidad da ejemplo de ser mucho más fuerte a veces de lo que a veces uno cree. Y estamos en un momento muy diferente en algunos aspectos a lo que se nos presentó en el mes de marzo. Tú señalabas una serie de características, ¿no? Y de síntomas que la gente presenta. Efectivamente, comentabas el tema de la distancia física, la llamada distancia social, que es quizás la parte más cruel, independientemente de perder seres queridos, por supuesto, y de lo que está suponiendo para las economías del mundo y para nuestra vida cotidiana. ¿Por qué digo que es quizás lo más difícil? Porque el elemento por excelencia que ayuda a amortiguar esos eventos vitales estresantes es el apoyo social. Y ahora tenemos que contar con un apoyo social que hay que hacer una labor de imaginación muy grande para sentirnos acompañados cuando estamos confinados en espacios de soledad. Eh, He tenido el testimonio de pacientes que han estado sufriendo el COVID solos en sus casas. En un momento en el que el abrazo, la sopita, la compañía y el consuelo amortigua ese efecto. Ese es el gran escollo y el gran reto que esta pandemia nos está obligando a asumir. Pero en esta ocasión, efectivamente, como tú anunciabas, vamos a hablar de uno de los aspectos que causan una angustia muy tremenda y del cual todos en algún momento hemos sufrido. Vamos a hablar de somatizaciones, pero es importante diferenciar, a mi modo de ver, tres cosas. Primero, ¿qué es la hipocondriasis? Porque hay personas que son hipocondríacas o se han puesto hipocondríacas como consecuencia de los altos niveles de estrés que estamos experimentando. ¿Qué son las somatizaciones o los trastornos somáticos? ¿Y qué son los trastornos psicosomáticos o enfermedades psicosomáticas? Digamos que son tres escalones de una jerarquía en la que el elemento común, por supuesto, es el estrés y todo lo que un estrés crónico, porque ya podemos estar hablando de estrés crónico, puede ocasionar en el organismo. Empecemos entonces por la hipocondriasis. Bueno, una hipocondriasis es, uno escucha a alguien que le duele la garganta o lee una noticia, inmediatamente empieza a sentir los síntomas. Pues son síntomas pasajeros, producto del miedo, y el miedo, siempre la ansiedad y el miedo, ocasionan un impacto en nuestro cuerpo. Son neurotransmisores y hormonas que se disparan de nuestro sistema nervioso autónomo y de otras implicaciones bioquímicas que se producen, que son muy fácilmente confundibles con situaciones de enfermedad. Eso puede ocurrir, ¿no? Pero eso pasa y nos podemos encontrar, y debo confesar que a mí me ha pasado más de una vez con el incendio de Duquesa, que duró tanto tiempo, y con la visita tan inoportuna de las nubes del polvo de Sahara, pues uno amanece con un dolor de garganta y una cierta congestión y es inevitable decir, uy, cuidado, sí, me ha atrapado el COVID, entonces al rato uno dice, bueno, pero si yo casi no he salido y hace su ronda de posibles riesgos. El segundo punto ya es un poquito más serio, que son las somatizaciones. Cuando hablamos de somatización, no estamos hablando de la sensación que el cuerpo tiene de que algo está pasando. Estamos hablando de algo que está pasando en nuestro cuerpo, es decir, el peso emocional se está manifestando en nuestro cuerpo de alguna manera. Las características de este evento son pensamientos desproporcionados y persistentes sobre la gravedad de esos síntomas que muchas veces no son graves. Estoy hablando de una molestia intestinal, de una diarrea, de un dolor de cabeza, de un dolor de garganta, cosas muy inespecíficas que si vamos al médico, que no es muy buen momento para ir al médico,
pues no van a encontrar una entidad clínica clara, no van a encontrar un motivo más allá de el cúmulo de emociones, el carrusel de emociones por lo que atravesamos cada día, ¿no? Cada día es un reto para nosotros. ¿Qué podemos hacer con las somatizaciones? Mire, hay ocasiones en el que tenemos que chequear cómo estamos desenvolviéndonos en nuestra cotidianidad, porque ante la amenaza del COVID dejamos de hacer cosas que son necesarias y parecen consejos tontos el que tengamos que hacer ejercicio, el que la meditación, los ejercicios de respiración, el yoga y si no queremos ninguna de estas cosas alternativas, el ansiolítico, una benzodiazepina en la noche para garantizar un buen sueño, regular nuestras comidas y mantenernos con un estado de actividad, ha demostrado que mejora la situación, porque estar ocupado a veces es la mejor opción, porque una mente ociosa y nerviosa es capaz de fabricar verdaderos monstruos. Eso es lo primero, chequear eso. Si a pesar de que estamos haciendo el esfuerzo de mantener un cierto ritmo en nuestra cotidianidad, agregándole a ello el contacto humano que podamos tener. Si somos personas capaces de cuidarnos, podemos ver a nuestros amigos con mascarilla, a 2 metros de distancia, sin compartir comidas, ni objetos, ni papeles, lo cual es un estrés tremendo, pero no es que no se puede hacer. Ahora, bajo una supervisión sumamente estricta, sobre todo si estamos en un sitio cerrado, con aire acondicionado, que no circula. La verdad es que hay que llevar casi un compendio de indicaciones para uno no transgredir ninguna de las indicaciones que ya hemos visto que la OMS y los científicos van cambiando día a día. Estamos aprendiendo de este fenómeno que ha ido cambiando con el tiempo. En el tercer escalón están los trastornos psicosomáticos, las enfermedades psicosomáticas, que en este momento están apareciendo o reapareciendo. Estamos hablando de fenómenos que se producen en la piel, psoriasis, dermatitis, urticarias, eczemas, en el aparato respiratorio, las personas que tienen condiciones asmáticas han tenido muchos de ellos por puro nervios, creyendo entonces, confundiéndolo con los síntomas de COVID, porque esto es una enfermedad multisistémica. Como sabemos, se están viendo. Las personas con enfermedades autoinmunes no solamente tienen mayor riesgo de complicarse el cuadro de la enfermedad, sino que además están apareciendo esos síntomas como consecuencia de la depresión del sistema inmunológico por el impacto de este carrusel de emociones que van desde el desánimo, el terror, el miedo, el desconcierto, hasta la rabia porque no tenemos a quién pelearle, pero el virus nos ha robado nuestra cotidianidad. Y hay una palabra nueva que yo detesto mucho cuando se habla de covidianidad, porque a veces llegar a los extremos y querer decir que no está pasando nada es frivolizar la situación. Y no estamos en una situación frívola, estamos en una situación de estrés crónico, y el estrés crónico impacta negativamente la salud. Bien, cuando estamos sufriendo de colitis, de gastritis, de úlcera péptida, de toda una variedad ya muy clasificada de enfermedades que se producen en el ámbito físico, con síntomas muy concretos y que hay que atender, entonces se trata de un abordaje mixto. Si lo que tenemos es una gastritis, hay que descartar que no sea primero un síntoma del COVID, porque puede debutar, como sabemos, con síntomas gastrointestinales, y hay que consultar con el gastroenterólogo. Pero también hay que tratar la parte emocional, cómo estamos manejando este estrés y qué le estamos agregando a ese estrés. A veces agregamos un sistema de creencias que está muy alimentada por los medios de comunicación y eso empeora ya la situación. El trabajo combinado en medicina psicosomática, hay gente que se extraña de cuando yo digo, sí, yo soy especialista en medicina psicosomática, pero tú no eres médico. Bueno, yo llevo la parte psicológica de los trastornos psicosomáticos
y cuando un médico especialista en la enfermedad concreta, que puede ser un dermatólogo, trata, por ejemplo, una dermatitis, un brote de dermatitis, los tratamientos que tienen pueden aliviar sin lugar a dudas el cuadro, pero no lo curan porque hay que trabajar componentes emocionales también. En nuestro país estamos lejos de lograr ese baile entre los profesionales de la salud, los médicos y los psicólogos. Los psicólogos clínicos somos profesionales de la salud. De hecho, hay gente que se ha extrañado que la maestría que yo coordino para INTEC forme parte del área de ciencias de la salud, porque estamos en los hospitales, tenemos que estar en los hospitales, tenemos que estar en la clínica, tenemos que entender que el cuerpo y la mente, si son una misma cosa, o están tan imbricados que no se pueden separar. Entonces, lo primero es que hay que intentar categorizar. ¿Estoy teniendo un ataque hipocondríaco? Estoy ansioso simplemente. Estoy somatizando, entonces mi cuerpo está sufriendo y tengo que hacer algo al respecto, no automedicarme, sino consultar con un especialista a ver qué pasa. Y si es una enfermedad psicosomática, debo de atenderla con todas las medidas del lugar, naturalmente. Es difícil, ciertamente, manejar la salud en este momento. Y por eso, Carmen, los profesionales de la salud mental estamos constantemente dando charlas. Lamentablemente no llegamos a todos los públicos y hay personas que tampoco se ocupan de buscar información. No tenemos todas las informaciones posibles, pero hay en nuestro país suficientes especialistas como para poder tratar este tipo de afecciones. Lo primero, repito, es catalogar si estoy teniendo un ataque hipocondríaco, ¿qué va a pasar? Una somatización que va a durar unos días y en la que la obsesión y la angustia no se corresponde con el nivel de los síntomas, o cuando ya estoy teniendo una enfermedad psicosomática, un cuadro, un brote, que entonces yo tengo que en una colitis, un colon inflamado causa muchísimas molestias y no es bueno dejarlo a la deriva. Estamos haciendo los psicólogos intervenciones en crisis. Yo creo que hay que pensar que nosotros estamos ahora en la primera línea de fuego. Siempre he dicho en los distintos escenarios que he tenido la oportunidad de hablar que si los médicos están en la primera línea en los cuidados intensivos y con los pacientes, nosotros estamos con el resto de personas que no están ahora mismo en los hospitales. Y me encantaría que también estuviéramos con los propios médicos. Me pregunto, ¿quién cuida al cuidador? ¿Quién está previniendo el burnout? ¿Quién está tratando las secuelas postraumáticas que ya tienen nuestros profesionales de la salud? Muchas preguntas. En las compuertas de un cambio de gobierno son cosas a considerar, ¿no? A ver si entre los planes que hay, que siempre hay muchos en el inicio, se incorporan también los temas de salud mental. En este momento, no tener una salud mental mínimamente ajustada, y no digo que perfecta porque es imposible en las actuales circunstancias, juega en nuestro contra. Te agradezco la oportunidad y un placer estar con ustedes en Metrópoli. Buenas amigos de Ready para Exportar. Hoy tenemos a un invitado de lujo, al embajador Federico Cuello, embajador de la República Dominicana ante el Estado de Qatar y el Líbano. Así que bienvenido Federico una vez más a Ready para Exportar y a Metrópolis. Esta vez... Un gusto estar aquí de nuevo y gracias a la tecnología por hacer posible esta interacción a distancia. No tiene uno que estar en Santo Domingo para poder aportar de esta manera. Claro que sí. Bueno,
primero, contigo se pueden hablar de muchos temas, pero vamos a hablar, la última vez que estuviste aquí, estabas como embajador ante el Reino Unido, ahora estás ante el Estado de Qatar. Cuéntenos un poco del Medio Oriente, porque para nosotros realmente es lejos, pero a la vez, obviamente, Qatar es muy importante y el Medio Oriente también es muy importante para la República Dominicana. Claro. Mira, el Medio Oriente se puede entender de muchas maneras. El concepto original es aquel que abarcaba el Imperio Turco. O sea, todos estos países que al desaparecer el Imperio Turco pasaron a ser estados independientes o bajo protectorado francés o inglés. Al día de hoy, el sentido del Medio Oriente tiene una connotación un poco más amplia. Incluye el norte de África, incluye el Golfo Pérsico. Los turcos se consideran Europa, pero la realidad es que viniendo del Imperio Turco, pues Turquía, muy bien, se pudiera considerar del Medio Oriente, el Líbano, Egipto, eso es parte del norte de África, pero si seguimos hacia abajo, Arabia Saudí, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Omán, un país milenario, bellísimo, que estoy muy deseoso de visitar y quién sabe si me toca esa concurrencia también porque nadie la tiene. Yemen, y claro, Irán, que está del otro lado del Golfo Pérsico. Estamos hablando de 5% del PIB mundial, con un poder adquisitivo de los más altos del mundo en el caso de los estados del Golfo Pérsico, con un nivel de ingreso medio en el caso del norte de Europa, del norte de África, perdón. Entonces, estamos hablando además de países que lo importan todo. Hay producción local de productos esenciales, por ejemplo, los lácteos. Hay ganadería muy especializada de camellos, de ovejas, sobre todo de chivos que están acostumbrados a estos climas hostiles, pero la realidad es que la vasta mayoría de los productos alimenticios son importados. En el caso de Qatar, ya entrando en detalle en el país donde está mi sede y desde donde me ocupo de la concurrencia con el Líbano y eventualmente Kuwait, eso está en trámite, pues Qatar ahora mismo sufre un boicot comercial, un boicot en todo el sentido de las reglas, porque hay una ruptura de relaciones y entonces han tratado de aislar a este país por su política exterior independiente, por el rol de Al Jazeera, que ejerce una libertad de prensa realmente inusual en la región. Y uno se quiere enterar de qué es lo que está pasando, uno tiene que ver Al Jazeera. O sea, mientras otros canales están reportando del color del vestido de la reina o muchas cosas que alguna gente encuentra importantes, pero que realmente al dedicarle espacio a eso, pues uno deja de enterarse, por ejemplo, de lo que está pasando en Libia, o lo que está pasando en Sudán, o lo que está pasando en Yemen. Las cosas como son, si uno quiere enterarse, hay que poner Al Jazeera. Tiene transmisión en árabe y tiene transmisión en inglés. Entonces, los países que promueven el boicot, el que concibió intelectualmente esto es Emiratos Árabes Unidos, y Arabia Saudí le ha dado un apoyo total. Arabia Saudí es realmente la potencia regional en más de un sentido. Bahrein, que es un estado más bien vasallo de estos dos. Y entonces Egipto apoya plenamente por la sencilla razón de que ellos entienden, esto es algo que está sujeto a debate, pero los egipcios entienden que Qatar, cuando las elecciones después del derrocamiento de Mubarak fueron ganadas por la hermandad musulmana, el actual gobierno egipcio, que es un gobierno que derrocó a la hermandad musulmana, ellos entienden que Qatar apoyó a la hermandad musulmana, entonces eso pues entendieron. Sin embargo, hay 250.000 egipcios viviendo en Qatar, ninguno ha sido expulsado. Emiratos Árabes Unidos depende en gran medida del gas natural de Qatar y sin embargo Qatar no le ha cortado el suministro de gas natural y Emiratos le impide el acceso al puerto de Dubái, que era su puerto de transbordo natural. Realmente ese es un puerto muy, muy importante para la región y eso llevó. Bueno, y entonces parte del boicot también, Arabia Saudí le cortó el suministro de alimentos
le impide el acceso a los recintos sagrados en la Meca y Medina. Y esto significa, además, la división de familias, porque estos son países donde todas estas tribus están emparentadas unas con otras, desde la familia real para abajo. Entonces, esto ha sido algo bastante difícil de encajar para todos, con implicaciones a nivel de las familias, de seres humanos que se han visto imposibilitados de ver a sus familiares, de acceder a los recintos sagrados. Arabia Saudí, al imponer sobre todo el boicot comercial, pues forzó a Qatar a buscar suministros en todas partes del mundo. Y ahora vemos que Qatar compra en el mundo, donde sea que haya alimentos que ellos necesitan, ellos mandan sus aviones y los mandan a buscar. Entonces, hay oportunidades tremendas para la República Dominicana. Bueno, y eres concurrente con el Líbano, aparte de que está de moda ahora mismo las relaciones dominico-libanesas, obviamente hay una tradición muy grande entre los dos países. Sí. Sí, el Líbano, yo no he podido presentar credenciales en el Líbano cuando se promulgó el decreto nombrándome embajador no residente en el Líbano. Quedó pendiente de enviárseme a Doha las cartas credenciales. Y justo en esos días se desata la pandemia del COVID-19, que le ha dado muy duro al Líbano, muy duro en todo sentido, en el plano sanitario, en el plano económico. Este es un país que está viviendo momentos de hiperinflación, un corralito bancario, un momento de cambio político también, las masas, las clases medias, los estudiantes, todo el mundo estaba tirado a la calle por meses y meses y meses demandando un cambio de gobierno, elecciones libres, que se acabara este sistema de cuotas en la repartición del poder que por prácticamente 4 décadas había venido funcionando. Desde la década del 60 realmente venía esto funcionando. Entonces el presidente tenía que salir de un grupo religioso, el primer ministro tenía que salir de otro grupo religioso distinto, el presidente del Senado tenía que salir de otro grupo religioso o étnico distinto. Entonces eso creaba una suerte de inmovilismo político y no había accountability. Y entonces se entiende, según los manifestantes, que esto llevó a una corrupción y un despilfarro que retrasaba el potencial de desarrollo de un país que es el heredero de la civilización, la civilización, esa civilización que llegó hasta España, donde estaba Cartago, que era la gran rival de Roma, la civilización fenicia, ¿no? O sea, si nosotros vemos las historias de la Biblia, Tiro y Sidón salen en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento. Tiro y Sidón siguen siendo ciudades importantes del Líbano. Y los libaneses, donde quiera que llegan, se insertan en la sociedad, les va sumamente bien, son gente que saben hacer negocios, y en todos los órdenes nos lo encontramos, desde nuestro presidente Luis Abinader, a quien felicitamos, pasando por la familia Che, pasando por artistas de renombre mundial como Shakira. O sea, realmente por donde quiera que uno mira hay libaneses que se integran también, que forman parte de la cultura del país que los acoge. En algunos casos olvidándose de su idioma original. Eso es algo que nosotros de habla hispana no debemos hacer en ningún caso, porque eso es parte de nuestra herencia. No importa dónde vayamos, en nuestra cultura hispánica, pues es una cultura sumamente rica, igual que la cultura árabe, que también tiene una literatura milenaria y es una cultura muy poética. Yo estoy haciendo el esfuerzo de aprender árabe, pero me veo en serias dificultades, Tayana, porque resulta que todo el mundo sabe inglés y muchos saben español. Entonces, este sufrimiento que tiene uno que pasar para realmente hacer una inmersión total en una lengua, pues no he podido lograr ante esta circunstancia de que todo el mundo habla estos otros idiomas que yo domino también. Entonces. Sí, es más difícil cuando uno tiene que aprender un alfabeto completamente diferente. Sí. Una iconografía totalmente diferente a la nuestra, es más difícil, yo creo aún. Sí. Pero si uno se pone en eso, uno aprende. Además, hay muchas palabras en común. Es impresionante. Factura. Mira, la palabra factura, la palabra azúcar, todas las que comienzan con almohada, álgebra, ¿no? Alfabeto. O sea, un montón de palabras que vienen del árabe. Dicen que 40% de las palabras en español. Yo no sé si es verdad. La realidad es que uno escuchando el árabe, uno entiende.
y aprenderlo. Yo espero que no me sea difícil en el tiempo que me quede, que todo depende de lo que va a decidir el nuevo gobierno. Bueno, aparte de embajador, eres un experto en el tema de comercio y a veces la gente dice, bueno, ¿qué andamos buscando con relaciones con mercados tan distantes? ¿Qué podríamos buscar en términos de cooperación y de mercado en mercados así distantes como esto de lo que estamos hablando? Veamos primero que nada qué es lo que somos. Nosotros somos, con todo y la crisis, nosotros vamos a seguir siendo, a mí no me cabe duda, el país que más crece del hemisferio occidental. República Dominicana desde 1991 viene registrando un desempeño notable y eso nos hace interesantes. Somos un país que crece y que necesita capital. Qatar es el país con el ingreso per cápita más alto del mundo. Es un país rico en capital y que necesita todo lo que nosotros producimos. Entonces, al ser rico en capital, es una fuente natural de inversión para nosotros en sectores prioritarios. Nosotros tenemos nuestras prioridades donde necesitamos inversión y en esas prioridades Qatar puede perfectamente invertir. Nosotros queremos ser el centro logístico de las Américas. Qatar tiene una estrategia de desarrollar una red de puertos que se conecten con su hub, con su centro logístico, que es el puerto Hamad en el norte, perdón, en el sur, al sur de Doha. Un puerto extraordinario con una infraestructura para crecer sin parar los próximos 50 años. Entonces, nosotros tenemos un puerto que es el que originalmente llevó a la República Dominicana a capturar la atención de la red de puertos Dubai Ports. Ellos llegaron a República Dominicana en el gobierno de Hipólito Mejía, me parece que el año 2001-2002, pidiendo una concesión de Manzanillo. Y aparentemente las cosas no fructificaron. Y llega Dubai Ports cuando compran USX en los Estados Unidos. USX era parcialmente propietario, controlaba realmente las acciones de Caucedo. Entonces, al comprar USX en Estados Unidos, de carambola, le tocó el puerto de Caucedo, y desde entonces Caucedo, al formar parte de esa red internacional, pues se ha convertido en el puerto más importante de la República Dominicana, con inversiones visionarias. Entonces, para los cataríes, el puerto de Manzanillo, al igual que lo fue para los emiratíes, es algo que les interesa y que nosotros tenemos que saberle mercadear. Hacer la diplomacia en Qatar es muy interesante. Aquí no se puede llegar con ideas, aquí hay que llegar con proyectos claramente documentados en términos de factibilidad, en términos de planes maestros, cuestión de que las cosas se vean en blanco y negro, que sí, que tienen un potencial. Y todo muy, muy bien estructurado sobre la base de licitaciones públicas internacionales transparentes, donde operadores internacionalmente reconocidos ganen, y entonces ahí recibirían una inyección de capital de Qatar, quien es un país, es un país que tiene uno de los fondos patrimoniales más ricos del mundo, que lo invierte cada recurso de una manera muy conservadora, con un retorno garantizado. Entonces, las cosas o se hacen por el librito o podemos olvidarnos. Inversión en puertos, inversión en redes eléctricas, en redes de transmisión y de distribución, subestaciones. Eso es otro tipo de negocio donde los cataríes han invertido en otros países de América Latina. Nosotros tenemos necesidades infinitas. Hasta ahora nos hemos ocupado de resolver las necesidades de generación y vamos muy bien. O sea, con todo y las dificultades que se puedan buscarle a la transacción de Punta Catalina, la realidad es que Punta Catalina está ahí y está produciendo y representa más del 30% de la capacidad. Mientras tanto, nosotros hemos visto el crecimiento vertiginoso de la generación a partir de energías renovables. Entonces, la generación yo creo que está bastante bien encaminada. El resto del sector privado está cambiando al uso de gas natural. Entonces, ese otro vínculo con Qatar, yo espero que
el próximo gobierno le dé continuidad a lo que estaba en los planes del gobierno saliente de negociar un contrato de largo plazo para el suministro de gas natural, que en este momento se hace, yo diría, sumamente propicio porque los precios no pueden estar mejor para nosotros como un país importador. Entonces, realmente un contrato a largo plazo amarrado al precio de hoy, pues nos va a dar a nosotros una tranquilidad financiera. No importa con lo que pase en la economía mundial, saber que vamos a tener una energía a un precio razonable nos asegura una generación eléctrica con el combustible fósil. El gas natural es el combustible fósil más limpio. Es verdad que contamina, pero contamina mucho menos que cualquier otro. Entonces tendríamos esta combinación de generación base con gas natural y generación nueva con renovables, al ritmo que se instalan los renovables, con la rentabilidad que se puede alcanzar ya con estas tecnologías que son probadas, que tienen costos unitarios de generación sumamente bajos. La evidencia está ahí, de acuerdo al desempeño de los últimos años. Pueden ingresar a la generación más de 100 megavatios al año, y eso estaría cónsono con la necesidad de crecimiento. Pero lo que necesitamos es gas natural a largo plazo y necesitamos inversión en redes de transmisión. El otro área clave de inversión catarí es el área de turismo. Y en turismo estamos hablando no solamente en hoteles existentes que ellos pueden llevar al nivel que se merece. A los cataríes les gusta agarrar algo que existe e inyectarle los recursos que necesita para realmente convertirlo en un destino aún más exclusivo de lo que ya es. Y tienen varios proyectos muy buenos, muy famosos, muy emblemáticos de la República Dominicana en la mira. No quiero mencionar para no violar ninguna confidencialidad. Pero la realidad es que estamos en la mira y al ser uno de los destinos turísticos más importantes del mundo, con todo y el impacto de la crisis, pues ahí hay mucho potencial. Entonces, turismo desde el punto de vista de los hoteles, pero también el turismo desde el punto de vista de los vuelos. Qatar Airways, en el medio de la crisis, ha seguido creciendo, mientras otras aerolíneas todavía no saben qué va a pasar con ellas. Qatar Airways ha seguido creciendo porque ellos rápidamente se dieron cuenta que si bien había una crisis mundial provocada por la respuesta al COVID-19 y la desaceleración de la economía mundial, la caída en los vuelos, seguía habiendo necesidad de transportar carga aérea, seguía habiendo necesidad de transportar ayuda humanitaria, seguía habiendo necesidad de darle la posibilidad de aquellos que se encontraban varados de llegar a sus hogares. Entonces ellos, atendiendo esos nichos, se mantuvieron operando y han salido de la crisis como la línea aérea del mundo número 1, según las estadísticas de IATA, que opera en Montreal. Entonces, nosotros tener a Qatar Airways es prioridad número 1, porque al tener a Qatar Airways, eso nos va a asegurar transporte de turistas y transporte de carga hacia esa región que tanto necesita. El éxito que yo tuve en Londres se debió fundamentalmente por haber conseguido esos vuelos frecuentes de British Airways. Cuando yo llegué a Londres, el presupuesto de mercadeo turístico era apenas unos $50,000 al año, imagínate. Eso no da ni para un anuncio en una guagua de 2 pisos de esas que cruzan Londres, ¿no? Cuando yo salí de Londres, habíamos duplicado el volumen de turistas de 95,000 que yo lo encontré a casi 190,000 al año. Y eso se debió a la visionaria inyección de recursos del Ministerio de Turismo para fines de mercadeo, que llegó casi a los $2 millones. Entonces eso nos permitió a nosotros crear la demanda que necesitábamos y a su vez a British Airways cambiar el vuelo que tenía. Eran 2 vuelos semanales con escala en Antigua a 4 vuelos semanales directo a Punta Cana. Y al tener 4 vuelos directos a Punta Cana, eso significa espacio de carga para nuestros portadores de mango, de piña, de un sinnúmero de productos frescos que salían de la República Dominicana listos para el mercado y antes de 24 horas ya estaban en los mercados. Entonces, ese mismo modelo tenemos que reproducirlo con Qatar Airways para un mercado que tiene una demanda infinita de todo lo que nosotros producimos, no solo productos frescos de origen agrícola, sino también pecuario. O sea, el consumo per cápita de pollo en el Medio Oriente es el más alto del mundo. Es una cosa impresionante porque no se come puerco. Entonces, lo que es pollo, lo que es carne de res, lo que es todas las demás carnes que no son porcinas,
es una demanda muy, muy, muy elevada. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál es la población del Golfo Pérsico? ¿Cuál es la población de Qatar? Qatar tiene 2.8 millones de habitantes. De esos 2.8, unos 400.000 realmente son cataríes, los demás son inmigrantes. ¿Cuál es el potencial del turismo? Turismo, el Ministerio de Turismo, muy generosamente abrazó la idea de explorar la posibilidad de Qatar como fuente de turismo y financió 2 estudios, un estudio de factibilidad para ver si el vuelo era rentable y un estudio de mercadeo. El estudio de factibilidad acaba de concluir y la evidencia es contundente. Un vuelo de Qatar a República Dominicana sería más rentable que varios vuelos. Yo diría que de 25 vuelos a distancias comparables, 11 son menos rentables al día de hoy de lo que sería el vuelo a la República Dominicana y a Punta Cana en particular, pero también a las Américas. Muy interesante resultado. Ahora, ¿por qué? ¿De dónde sale esa rentabilidad? Pues el estudio encontró que tenemos ya flujo de turistas asiáticos desde países que uno no se imagina, Malasia, Corea del Sur, la India, China, unos 15 países, Japón. Entonces, de estos 15 países, las principales fuentes de turismo asiático al día de hoy para la República Dominicana en orden descendente son Malasia, la India, Filipinas, China y Corea del Sur. Estos últimos 2, China y Corea del Sur, han manejado muy bien el coronavirus. En consecuencia, yo recomiendo en mis oficios que con el siguiente estudio que no mencioné, pero que aprovecho ahora para describir, el estudio de mercadeo, pongamos nuestra atención en la captación de turistas, primero que nada esos 2 mercados, porque sabemos que no nos van a traer mayores infecciones, por lo bien que se han manejado domésticamente. Entonces, ustedes dirán, bueno, esos turistas están llegando a la República Dominicana y no están viniendo por Qatar, porque Qatar no vuela a la República Dominicana. ¿Por dónde llegan? El estudio encontró que estos pasajeros llegan de Asia a la República Dominicana, haciendo escala en destinos europeos, en aeropuertos europeos y en aeropuertos estadounidenses. ¿Cuáles aeropuertos? Fundamentalmente Frankfurt, París y Madrid. Esos 3 en Europa. Hay otros, pero esos son los 3 principales. Y en Estados Unidos, fundamentalmente, Atlanta, Nueva York y Miami. Esos 3. Entonces, la gran pregunta es, ok, si ya están volando por ahí, ¿por qué considerar Qatar? Resulta que volar por Qatar sería una escala menos tortuosa que cualquiera de las otras, ¿no? Y en la jerga, yo he tenido que aprender mucho de esto del transporte aéreo. Resulta que las rutas se calculan y las escalas se evalúan en función de si son tortuosas o no son tortuosas, ¿no? Si da demasiado trabajo llegar ahí. Qatar sería la escala menos tortuosa de todas las disponibles y pasar por Qatar no incrementaría sustancialmente el tiempo de vuelo. Entonces, por donde quiera que uno lo mire, hay ventajas. Y lo que no he dicho es que pasar por Qatar no requiere visa de tránsito, por lo cual se le ahorra un trámite adicional al turista. Sacar una visa Schengen es un lío, sacar visa estadounidense ahora por el coronavirus es aún más complicado. Entonces, nosotros realmente, consiguiendo el vuelo de Qatar Airways, nos vamos a asegurar un suministro de turismo asiático y sobre todo la posibilidad de suministrar las necesidades alimenticias que tiene ese mercado del Medio Oriente, fundamentalmente Qatar y los demás países del Golfo, que podemos suministrar. La empresa que se encarga, yo creo que no estoy diciendo nada que sea confidencial, pero la empresa que se encarga de la carga aérea con British Airways y con Iberia, la empresa Lift Air Group, que la preside el buen amigo Ryan Polanco, está muy interesado en que Qatar Airways venga, porque una vez venga, él sabe que va a contar con espacio de carga para atender ese mercado también. Y está dispuesto a hacer una oferta en concreto el día que vayamos a negociar. Yo espero que ese día llegue pronto. Yo estoy organizando una primera semana dominicana en Qatar para finales de noviembre. Y si consigo la cita para entonces, pues entonces será, pero yo espero que sea antes. Hay que sentarse con los ejecutivos de Qatar Airways porque ellos ya han prácticamente restablecido la totalidad de su red. Ha sido fantástico cómo ellos han sabido adaptarse al cambio.
Eso no significa que todos los vuelos y todos los aviones están volando y que todo el personal sigue trabajando. Ha habido fuertes recortes, pero a pesar de eso, han consolidado su posición como la número 1 del mundo. Y tenerla en la República Dominicana nos dará la opción de que Qatar Airways utilice el territorio dominicano como su base de operaciones para el resto de las Américas, que lo puede hacer en virtud del acuerdo de cielos abiertos que tenemos con ellos desde diciembre del 2017. Eso es una agradable sorpresa que yo encontré y que solo le falta la ratificación en el Congreso. Tengo entendido que ya pasó el control constitucional. Bueno, creo que le has abierto a nuestros televidentes la imaginación de esas posibilidades que esos mercados que no son los tradicionales a lo que pensamos normalmente puede traer y cómo es, no solamente uno piensa el mercado en sí, sino como es una ventana también a otras partes a las que no, a otros mercados a los que no llegamos. Desgraciadamente, Federico, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias. Estamos seguros, bueno, estamos disponibles aquí para cuando ya esos eventos estén, para darle la debida promoción para la participación de las empresas dominicanas, pero súper interesante esta perspectiva de lo que nos puede deparar estos países, estos mercados diferentes, pero importantes como tú muy bien has descrito. Así que muchísimas gracias por tu participación aquí con nosotros. Con mucho gusto y quedo a las órdenes. Yo no quiero dejar de mencionar que ya hemos estructurado una Cámara de Comercio para el Medio Oriente y África del Norte. Las siglas son Domenacham. Esta cámara la lanzó el canciller Miguel Vargas en septiembre pasado. Y entonces el canciller nos lanzó el desafío a todos los embajadores en el Medio Oriente de que tenemos que abrir las cámaras homólogas. Entonces en Qatar ya está muy avanzada la apertura de una Cámara de Comercio dominico-catarí. En el Líbano ya se confirmó quién es el presidente del comité gestor que se está ocupando de abrirla ya. Nada más y nada menos que un señor apellido Abinader. Se llama Thierry Abinader, es el constructor más grande del Líbano. Entonces, esto es una primicia, yo no había mencionado esto públicamente hasta ahora. Así que la cosa va muy bien y si todo sale bien, yo creo que nosotros vamos a desarrollar una línea nueva de comercio en un área del mundo que necesita todo lo que nosotros producimos. Turismo, productos agropecuarios, productos médicos. Nosotros somos un exportador importantísimo de productos médicos. Las necesidades son infinitas. Bueno, pues excelente. Muchísimas gracias, el embajador Federico Cuello, y a ustedes muchas gracias por su sintonía. Ready para Exportar y Metrópoli. Nos vemos la próxima semana.